Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Pedro Emilio Fernández y hoy día quiero hablarles sobre la plaga Lobesia botrana, que es la polilla del racimo de la vid o la polilla europea de la vid, que es probablemente la plaga más importante y la más devastadora que se produce en la vid, en la vitis vinífera y que según los antecedentes también ha atacado otros frutales como los arándanos y ciruelos. Eh, esta presentación nació de esta publicación que está acá, que ustedes están viendo, que esto es una publicación que se hizo en el diario Austral de la ciudad de Osorno, en el sur de Chile, donde se dice que se están instalando más de 1.600 dispositivos de feromona, que es una forma de control químico de la lobesia botrana, en un área de 32 hectáreas, o sea, más o menos 50 dispositivos por hectárea. A modo de comentario, yo quiero contarles, digamos, que años atrás, en el pasado, la plaga más terrible, digamos, y más devastadora también de la vid fue la filoxera, llamada, que su nombre científico es Dactylophagira vitifoliae, que es un hemíptero pequeñito, que es nativo de Estados Unidos y que entró a Europa en el año más o menos 1860-1863 y produjo una devastación y la pérdida casi del 90 al 95% de todas las plantaciones de vides y especialmente de vides vitis vinífera, de vides para vinificación en Europa. Los agrónomos de esa época demoraron casi 30 años en encontrar una solución que fue a través del uso de porta injertos resistentes a la filoxera. Así que, como les digo, amigos, hoy día les voy a hablar entonces de esta plaga de la lobesia botrana, que hoy en día es la peor plaga de vides, probablemente en Chile es la peor plaga de vides y es una plaga cuarentenaria. O sea, si mis productos llegan a llegar a otro país con una larva, con una pupa de lobesia botrana, inmediatamente queda rechazada mi exportación de uva. Así, y esto también tiene un impacto en la producción de vino que lo vamos a ver un poquitito más adelante. Así que, como les digo, esta es una presentación que se basa en esta publicación y yo quiero darles algunos datos y cómo controlar también y cómo hacer un control eficaz de Lobesia botrana. Así que, sin más preámbulos, vamos para allá. Lo primero que quiero partir, digamos, con esta presentación es hablar un poquitito de la taxonomía y la descripción de este insecto. Eh, bueno, como les digo, es un artrópodo que pertenece a la clase insecta, es del orden Lepidoptera, pertenece a la superfamilia Tortricoide y pertenece a su vez a la familia Tortricidae. ¿Por qué la familia Tortricidae es tan importante? Porque en esta familia Tortricidae hay una gran cantidad de especies que son cuarentenarias y que atacan a varios frutales acá en Chile. Por ejemplo, los del género Proeulia y los del género Chileulia son insectos cuarentenarios. O sea, si la fruta llega con uno de esos insectos a alguna parte, olvídense, queda inmediatamente rechazada. La descripción más o menos física de este insecto es un insecto adulto. El insecto adulto, quiero decir, mide más o menos de 6 a 8 milímetros con una envergadura alar de unos 11 a 13 milímetros. Las larvas pasan por 5 estadios larvarios y más o menos miden entre 1 milímetro las más pequeñitas hasta casi 12 a 15 milímetros las más grandes. El huevo tiene un tamaño más o menos de 0.65 a 0.7 milímetros, un huevo que aquí se lo voy a mostrar, ¿cierto? Es un huevo, el huevo, ¿cierto? Es como aplanado y brilla un poquitito con la luz. Así que digamos, se puede reconocer si lo vemos en la parte cuando hay ataques carpófagos de esta larva. Tiene 3 generaciones, lo vamos a conversar después, y la crisálida hiberna en el ritidoma de la vid o en los espacios o en el suelo. Así que es difícil encontrarla en invierno. Veamos un poquitito sobre su biología y desarrollo.
este insecto es un insecto holometábolo, holometábolo, es decir, que tiene una metamorfosis completa, ¿cierto? Pasa por los estadios de huevo, larva 1, larva 2, larva 3, larva 4, larva 5, lo que implica 4 mudas. Después entra en el estado de pupa, la crisálida, y luego aparece el imago, ¿cierto? Algunos antecedentes que quiero comentar sobre la Lobesia botrana en Chile es que esta es una plaga obviamente exótica, no es de aquí de Chile. La Lobesia botrana viene de su lugar de origen, es Italia, o sea, es Europa. De ahí viene esta plaga. Se le considera, bueno, como les dije, ¿cierto?, la plaga más importante en vides. Tiene 3 generaciones o 3 vuelos por campaña. La primera generación es antófaga. Antófaga significa que se alimenta de las partes de la flor en vides, ¿cierto? Genera unos glomérulos con seda y se alimenta entonces de los pedúnculos, de las partes de los pistilos, ¿cierto?, de los estigmas. Y las otras 2 generaciones son carpófagas, que significa que se alimentan de los frutos, atacar al fruto esencialmente. Los vuelos aquí en Chile comienzan más o menos desde fines de agosto, principios de septiembre, y pueden llegar hasta abril o hasta entrado del otoño. Se ha observado además que ataca otros frutales, como los arándanos y los ciruelos, pero no se ha observado que ataquen las flores de estos frutales. ¿Cuáles son los momentos de vuelo de Lobesia botrana? Habíamos comentado que tiene 3 generaciones, o sea, 3 vuelos. Hay que indicar que las temperaturas de vida de este insecto, que es un insecto que acumula ciertos integrales térmicas, más o menos sus periodos están entre los 10 grados, 8 grados, hasta los 35 grados. Ese más o menos son sus rangos de vida y donde se generan, ¿cierto?, su ciclo de vida, digamos, de huevo hasta adulto. Y esto con temperaturas más altas, ¿cierto?, es más rápido, con temperaturas más bajas es más lento, como les decía, por la integral térmica. Entonces se producen aquí en Chile estas 3 generaciones y la primera generación, como les digo, tiene un vuelo más o menos primeros vuelos de septiembre a noviembre. La segunda generación tiene vuelos más o menos entre diciembre y enero. Esto también depende del área y el lugar. Estamos hablando más o menos desde los 30 grados de latitud sur hasta los 40 grados de latitud sur. Y el tercer vuelo es más o menos de febrero, incluso que llegan hasta abril. ¿Cuáles son los estados fenológicos, especialmente en vid, cuando ataca este insecto? Son los estados fenológicos en prefloración y cuaja, ¿cierto? Aquí más o menos en prefloración y cuaja. Después está también en el apriete de racimo, en el desarrollo de baya y apriete de racimo. Y luego también ya ataca también en la parte carpófaga y que son las larvitas. Las larvitas son las que atacan, ¿no? Y también en las bayas maduras, ¿cierto? Como les comentaba, se ha observado que ataca también arándanos y se ha observado que ataca también ciruelos. ¿Cómo yo puedo hacer un monitoreo de mi plaga? De estas plagas, o de esta plaga. ¿Cómo yo podría hacer un monitoreo en mi campo, en mi predio agrícola de esta plaga? Básicamente con 2 sistemas. El sistema de las trampas pegajosas que tienen feromonas, y a su vez también con trampas alimentarias. Estas trampas alimentarias se pueden hacer con jugos dulces y también se pueden utilizar vinagre, ¿cierto? Y ahí con agua, con un poco de detergente para romper la tensión superficial, yo puedo entonces más o menos ver y obtener una cantidad de machos que me indique si están en un periodo de vuelo o no. Y también para saber qué nivel de infestación tengo en mi predio. El control de la plaga, que aquí vamos ya al corazón de esta presentación, el control de la plaga se hace a través, o se puede distinguir 3 métodos de control, ¿cierto? Está el método mecánico, que es limpiar los ritidomas de las vides para sacar las crisálidas.
Pero este método es demasiado engorroso, puede servir en un jardín, en una plantación pequeñita, pero en plantaciones grandes es poco, o sea, no es factible hacerlo prácticamente. También está el control biológico con microavispas o insectos estériles, lo cual puede ser súper bueno en sistemas biodinámicos. Pero sin duda que el control más que ha dado mejor resultado, casi en un 95% y quizás más, es el control químico. Y el control químico se divide en dos tipos de control: el control por confusión sexual y el control químico por agentes, por ejemplo, neurotóxicos o reguladores de crecimiento, ¿cierto? Que son los típicos insecticidas que más se usan. Todos los controles químicos en Chile solamente están autorizados por el SAC. Entonces vamos al control químico, ¿cierto? Al uso de los insecticidas recomendados, ¿cierto? Voy a partir por los agentes neurotóxicos que yo conozco, digamos. Los grupos son, por ejemplo, los piretroides, fosforados, neonicotinoides, carbamatos, abenmectina y espinosina. Y dentro de estos tengo como ejemplos, por ejemplo, el uso de la cipermetrina, excelente insecticida, deltametrina, el difentrin también, el clorpirifos, excelente también insecticida, el acetamiprid, el metomilo y abenmectinas. Dentro de los reguladores de crecimiento, ¿cierto? Recomendados, ¿cierto? Que tienen, están los grupos químicos del fenoxifenil, las acilureas, la benzoilhidracina, por ejemplo, también, y como ejemplos de insecticidas en este sentido, los que yo conozco también son el metocicfenocide, ¿cierto? El fenoxicar, el diflubensurón y el teflubensurón, ¿cierto? Que los pueden encontrar, todos estos insecticidas se encuentran en el mercado, ¿cierto? Están en disponibilidad, por lo menos acá en Chile no hay problema, se pueden encontrar. Una cosa importante del uso de todos estos insecticidas es que usted tiene que tener súper claro cuáles son los límites máximos de residuos que el insecticida que estoy usando puede tener para el lugar de exportación que yo estoy haciendo. O sea, si yo estoy enviando mis uvas o mi vino se va a Estados Unidos, se va a Europa, se va a Japón, se va a China, todos esos tienen diferentes límites máximos de residuos y eso tengo que tenerlo muy en cuenta cuando hago las aplicaciones. Porque si yo hago una aplicación el día 1 y este insecticida ya se disipa completamente casi en el día 20, entonces ese periodo como de 20 días podríamos hablar el periodo de resguardo en que no puedo yo, ¿cierto? Es el periodo en que yo no puedo cosechar, por ejemplo, por decirlo así, o sacar mi fruta, porque lo más probable es que van a detectar digamos, trazas químicas, partes por billón, incluso con estos análisis de espectroscopía atómica. En Europa y en Estados Unidos detectan inmediatamente si hay trazas, o si llega dentro de los límites, entra dentro de los límites prohibidos este insecticida que estoy usando. Así que esta es una recomendación súper importante. Cuidado con el uso de los insecticidas químicos. Lean bien la etiqueta antes de usarla y asegúrense de que sea un insecticida aprobado al país de donde yo estoy exportando mi fruta o mi vino, porque digo vino, porque a veces hasta en el vino pueden haber trazas de los insecticidas. Así que si lo pillan va a perder toda su exportación. Así que tengan en cuenta este tema. Así que bueno, amigos, muchas gracias por su atención. Y cualquier duda que tengan sobre este tema, quieran saber más sobre el tema del ataque de Lobesia botrana, por favor, aquí abajito consúltenme, yo con mucho gusto les voy a responder. Y en el futuro voy a subir más videos con respecto a este tema y con respecto a otras plagas de vides y frutales. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias, amigos. Chao.